Bien, bueno, damos inicio entonces a la sexta clase. Así que bueno, Sandra. ¿Todos listos? Bien. Este es un tema que gran parte lo toma como algo simple y no le lleva mucha atención. En el servicio de clínica médica vamos a ver este tema de lo que es deshidratación desde varios aspectos y qué es lo que debemos valorar en este tipo de pacientes. Bien, vamos a tener tres casos para que lo vayamos viendo y para que podamos compartir nuestras experiencias si las tienen y si no, vamos a buscar el razonamiento de cada uno de esos casos, ¿ok? Bien, el tema, en un primer momento fue difícil de realizarlo por el mismo hecho de que al ser complejo no es tan valorado de esa manera. Eh, lo, lo planteé en ese momento que era jefe de residente de clínica médica con el doctor Puig y lo vimos desde mencionando casos para que lo podamos hacer para que podamos hacer razonamiento de esos casos, de ese tipo de deshidratación en sí. Bien, y ya vamos a ver por qué es importante la observación que lo vivo mencionando, la observación y la valoración de estos tipos de casos. Bien, para iniciar, dice, el agua es indispensable para la vida porque ningún animal o vegetal puede sobrevivir sin ella. Eso es algo universal, ya todos sabemos, ¿ok? Bien, de la parte, si vamos a recordar todo lo que es la parte de lo que es desde el inicio de nuestros estudios, sabemos que el ser humano es puramente agua, desde la parte de los lactantes, de los fetos, que es casi el 100% agua, y mientras vamos creciendo vamos disminuyendo la cantidad de agua en el cuerpo, ¿bien? Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto, dependiendo del grado de deshidratación que tengamos, va a depender del riesgo que tenga, de la edad en la que se encuentre el paciente. Bien, en un niño, la deshidratación va a ser mucho más grave que en un adulto joven. Y en un adulto anciano va a ser mucho más grave que en un adulto joven. ¿Por qué? Porque la disminución de agua en esas personas varían. ¿Ok? Bien. Dice, el agua corporal total es de 60% en un adulto promedio. Esto lo podemos dividir tanto en líquido intracelular como en líquido extracelular. En el líquido intracelular vamos a encontrar lo que es en el pericardio, en el intraocular, en el peritoneal y en el líquido sinovial o el líquido también líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a encontrar ahí en el líquido, en el intracelular? Que ¿cómo se puede decir? Bueno, vamos a encontrar potasio, magnesio, fosfato, sulfato, proteinato y bicarbonato. A tener en cuenta esto. Esos iones hay que tenerlos en cuenta porque eso nos van a dar a conocer muchas cosas. Bien, el líquido intracelular lo vamos a encontrar que se divide en tres partes: el intravascular, el intersticial y el transcelular. Y ahí vamos a encontrar lo que es el sodio, el cloro y el bicarbonato en menor medida. Bien, ¿por qué digo que tenemos que tener en cuenta esto? Porque dependiendo de dónde sea la deshidratación, va a ser la pérdida de alguno de estos iones que nos va a dar a conocer síntomas. Bien, la composición del líquido intracelular y el extracelular dentro de lo que es estos electrolitos, lo vamos a ver. A ver, dice, ¿quién me puede leer? Dice electrolitos, abajo dice sodio. En el intracelular vamos a encontrar un 14 miliequivalentes, ¿o no? Y en el extracelular,
Bien, 135 a 145 miliequivalentes. Ese va a ser un valor normal, rango de normalidad. En un paciente crítico, que esté internado como paciente crítico, ya sea en la terapia intensiva, el rango de normalidad va a ser 138. Y 2 más o menos 2 va a tener sus secuelas en ese tipo de pacientes. Por eso mismo se le hace los laboratorios diarios o 2 veces por día. Bien, abajo está repetido de nuevo el sodio. ¿Qué más sigue? ¿Qué es esa acá? Potasio. Bien. En el intracelular tenemos un valor de 140 y en el intracelular de 4 a 5 en valor normal. Si sube a 7, ¿qué sería? Hiperpotasemia. Y si es menor de 4, hipopotasemia. ¿Quién de ustedes estuvo internado en algún momento? ¿O quién de ustedes tuvo la oportunidad de hacer una carga de potasio a un paciente? Ah, sí. Bien. Tuvo una hipopotasemia y le hicieron una carguita. ¿Y qué sentía él en la vena? Bien. Después que cuando le estaban colocando la carguita de potasio. Bien. Ahora, se nos enseña a nosotros que el potasio, bueno, tenemos un frasco de 100 centímetros cúbicos y tenemos ampollas de 15 mililitros, 15 centímetros cúbicos miliequivalentes y de 10. ¿Ok? Te dicen una carga de potasio. Vos tenés que diluir la X cantidad de 45 miliequivalentes en 300 centímetros cúbicos. ¿Ok? Nunca, pero nunca carguen en una jeringa chica y pongan en bolo el potasio. ¿Por qué? Porque le producen un paro al paciente. ¿Ok? Ese es el riesgo del potasio. Carga de potasio es preparar en paralelo fisiológico. Y siempre te dicen ponelo en 300 centímetros cúbicos, X cantidad, y va a depender de la vía. Si ustedes tienen una vía, una boca 18, pónganle, al haber mayor luz, va a haber mayor ingreso de líquido, ¿o no? Al haber mayor ingreso de líquido, va a haber mayor ingreso de potasio con solución fisiológica. Y esto le va a doler al paciente. Ahora, si tenemos una vía central, ¿será lo mismo? Bien, el paciente no lo va a sentir a la carguita de potasio casi, por la vía central, pero sí por la vía periférica. ¿Por qué? Porque la vía central va directo hacia adentro. ¿Ok? La carga de potasio, póngale, les hago un ejemplo simple. Ponemos, para hacer, si tiene vía periférica, una boca 18, le va a poner 40 centímetros cúbicos, 40 miliequivalentes de potasio más 300 centímetros cúbicos de solución fisiológica a pasar en 3 horas. Entonces, si tenemos que ir a plan de hidratación parenteral, son 340 miliequivalentes, 340 centímetros cúbicos a pasar en 3 horas. ¿A cuántas gotas por minuto tendría que ir? A 105 gotas por minuto. ¿Por qué? Porque a 35 gotas por minuto pasan 100 centímetros cúbicos. Bien, tenemos 300, entonces van a pasar 100 centímetros cúbicos a 100 centímetros cúbicos, a 105 gotas por minuto, 105 eh, miligramos hora, milímetros hora, miligramos hora, centímetros cúbicos hora, hace paralelo a 35 gotas por minuto. ¿Se acuerdan de eso o no? Si es a 35 gotas por minuto, pasa 100 centímetros cúbicos en una hora. Si queremos hacer pasar 300 centímetros cúbicos, vamos a hacer pasar en 3 horas. Bien, entonces lo relacionamos de esa manera. Ahora, si lo tenemos que pasar por el sistema, por la computadora, en los planes de hidratación parenteral, lo tenemos que pasar a estos macrogotas
a microgotas. Y a estos microgotas nos van a dar el porcentaje total que nos va a pasar en centímetros cúbicos. Entonces no vamos a poner 35 gotas por minuto, sino que lo multiplicamos por 5 y nos va a dar por 3 y nos va a dar 105 centímetros cúbicos por hora. O sea, cada hora van a pasar 100 centímetros cúbicos. Y así completamos los 240 centímetros cúbicos de la carga de potasio. Esto va a pasar, lo pueden pasar en 3 horas y media, no hay problema. Esto va a ser regulable. ¿Por qué? Porque mi vena es totalmente distinta a la vena de la compañera, a la vena de la compañera y a la vena de la compañera. La tolerancia al dolor es distinto en mí como en mis compañeras. ¿Por qué digo tolerancia al dolor? El potasio es fuerte, duele, y vos lo podés largar con el fisio junto con la carguita y largar a un goteo moderadamente 28 y a cada 15 minutos ir preguntando, ¿le duele? Sí, me duele. ¿Es tolerable el dolor? Sí. Bueno, continuemos. Cuando te duele y no puedas más, no sientas que puedes mover el brazo, avísame. Y le disminuimos el goteo para que relaje un poco el brazo y después volver a incrementarlo. Bien. Por la vía central es totalmente distinto. Te dicen pasa los 60 en 200. 60 de potasio en 200. O sea, le disminuye y la cantidad es mínima. Lo hacen en 2 horas. O sea que no tiene mucho, no le va a doler. Bien. Entonces, ustedes cuando le digan vamos a hacer una carguita de potasio, verifican siempre qué es lo que tiene el paciente. Si tiene una vía periférica o tiene una vía central. Si ella te dice, el doctor te dice, ponele 40 en 200. Y vos va, pero doctor, tiene una vía periférica, no va a tolerar. Ah, bueno. Ponele en 300 o ponele en 500. Bien. Eso es la valoración de uno para que lo planteemos con el médico. Bien, eso es el potasio. Ya vamos a hablar del sodio. Este tema me encanta a mí. El cloro. Tenemos 4 en el intracelular y 108 en el extracelular. ¿Qué es abajo? ¿Qué dice ahí? Bicarbonato. Tenemos 10, 24 10 en el intracelular y de 24 a 28 en el extracelular. Bien. Estos valores también van a ser bien reconocidos dentro de lo que es la gasometría. Serían los gases arteriales en sangre. Bien. Los tenemos que saber, los tenemos que no saber, sino embebernos de estos valores, porque a la hora de recibir la gasometría tenemos que saber interpretarlos. Van a poder hacer, si aprenden a interpretar una gasometría, relacionar esa gasometría con la observación y la valoración que realizan del paciente. ¿Por qué? Porque una alcalosis respiratoria tiene su propia sintomatología y ustedes la pueden ver. Antes de que le saquen sangre, ustedes pueden deducir que puede ser eso. ¿Ok? Por eso tenemos que empezar a reconocer estos valores de laboratorio, los rangos de normalidad más que todo. Y después, de acuerdo a estos rangos de normalidad, podemos ir interpretando las gasometrías. ¿Ok? Bien, vamos. Según la Organización Mundial de la Salud, define a la deshidratación como el estado resultante de la pérdida excesiva de agua en el organismo. Bien, pérdida excesiva, dice, ¿no? O también una pérdida riesgosa de fluido corporal producida por una enfermedad, la sudoración o ingesta insuficiente de líquidos. Bien, ¿conocen a alguna persona que tenga una diaforesis profusa? O sea, transpira mucho, chabacaramente. Sí, hay gente, ¿o no? Hay gente.
Y en los chicos, en los pediátricos, también existe una enfermedad que hace que los chicos transpiren, hijo de Dios, mojan la cama, pero es temporal en ellos, porque después cuando van creciendo van disminuyendo eso. ¿Conocen esa enfermedad o no? Tarea, tarea. Bien, dice pérdida excesiva de líquidos. Bien, tengan en cuenta esto, que no tan solo es la parte de pérdida excesiva de líquidos, porque vamos a hablar de una enfermedad que también es nueva y es poco, cuando lo observan a la persona va a decir, este está sano. Se da en deportistas y vamos a ver en qué se basa después. Bien, tipos de deshidratación. Debido a la concentración de electrolitos en el cuerpo, existen tres tipos de deshidratación. Uno, una deshidratación isotónica. La pérdida de líquido es balanceada, tanto de agua como de sodio. Acuérdense, agua y sodio se van juntos. Una deshidratación hipotónica, donde se pierde más sal que agua. Una deshidratación hipertónica, donde hay más pérdida de agua que de sales. ¿Ok? Son distintas. Las dos juntas se pierden, en otra más sales que agua, y en la hipertónica más agua que sales. ¿Ok? Vamos a ver por qué influye cada uno. Los grados de deshidratación. Tenemos 3 grados: leve, moderado y grave. La leve es de 3 a 5% dentro de las 24 horas. Bien, ¿qué vamos a ver en este paciente? Una sed leve, una orina concentrada. ¿Qué es concentrada? ¿Ustedes qué dirían de una orina concentrada? Un color fuerte. ¿Qué más? Olor. ¿Por qué? Porque está en un solo lugar y aparte no está perdiendo, no está teniendo muchas ganas de orinar, entonces se concentra, por eso es concentrada. Y hay veces que aparece muy sedimentada, como si tuviera arenilla. Bien. Una deshidratación grado 2, donde la pérdida de líquido es del 6 al 10%. Bien. Acá vamos a ver una sed significativa, o sea que la persona está con deseos muy fuertes de tomar agua. Una oliguria. ¿Qué sería la oliguria? Me escuchan muchas voces, pero sí. ¿Qué sería la oliguria? Ya no quiere orinar, ya no orina. Bien. Que va así como cuenta gotas, orinando de a poquito. Bueno, eso es poliaquiuria, pero bueno. Es orina poquito, nada más. Si ustedes pueden iniciar diciendo, el paciente está con una leve oliguria, está orinando de a poco. La poliaquiuria es orinar poquito, 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 y varias veces, en repetidas oportunidades. Es poliaquiuria, oliguria, y después sigue la anuria. Bien. Ojos hundidos, mucosas secas, la debilidad del paciente, mareo, hipotensión, hipotensión ortostática. ¿A qué se refiere eso? Ya lo dijeron ya. Bien. Cambio de presión tanto al pararse repentinamente o al sentarse repentinamente. Bien. El paciente siente que se marea, pero ahí se queda. ¿Ok? Una deshidratación grado 3, una grave, donde la pérdida de líquido supera los 10%. ¿Qué vamos a ver acá? La sed significativa, taquicardia, bradicardia. ¿Por qué las dos? Ya vamos a ver. Extremidades frías, que también se puede decir como
¿Cómo la van a ver ustedes? Cuando ustedes van a ver al paciente, tocarle la mano, está frío, pero también cómo está. ¿Por qué estaría frío? Se pone a su lado. ¿Cómo se llama eso? Está La cianosis. ¿Pero cianosis qué tipo de cianosis? Periférica. periférica. Bien. Así tienen que empezar a evaluar al paciente, valorar al paciente y escribir. Se observa leve cianosis periférica en miembros distales. Bien. Eso. Bueno, bien. Urgencia cutánea disminuida. ¿Hicieron la prueba esa en algún paciente o no? ¿O en ustedes mismos? ¿Cómo lo hacen? Bien. Se agarra parte del pliegue, se estira hacia arriba y se cuenta hasta cuánto. Hasta Hasta dos, sí. 2 o 3 segundos. Si no hay un retroceso o se pone normal la piel, quiere decir que tiene ¿Qué? esa turgencia. Bien, ¿dónde se evalúa eso? En el ¿Qué abdomen. parte del cuerpo? En el abdomen. Abdomen y miembros superiores e inferiores. Una hipotensión marcada y la confusión. La confusión ya la vamos a ver porque esto también tiene que ver mucho con la D del ABCDE, que vamos a hablar después, porque esto es el déficit neurológico. Bien, ¿cómo perdemos agua? Por el sudor, que ya estaba hablando Ujú. hace rato, por la respiración. ¿Por qué por la respiración? A ver, ¿por qué me pueden decir eso? ¿Por qué por la respiración? ¿Por qué creen que por la respiración? Ustedes no han jugado así, bueno, yo cuando era chico, y todavía lo sigo haciendo. Cuando En la exhalamos, ventana y hacen, y se empaña. vapor. Bueno, eso es la evaporación. Están perdiendo líquido de esa manera. Bien, por eso mismo es la evaporación por medio de la respiración. Cuando ustedes están haciendo una respiración bucal, o sea, los pacientes con TEC grave o politraumatismo empiezan a hacer una respiración bucal. Y pierden líquido de esa manera. ¿Ok? En este caso, los pacientes con deshidratación también tienen ese tipo de respiración. ¿Ok? Ahora, y también por la orina. Eh, si en el caso de que hay pacientes que tomen furosemida, ¿cuántas veces al baño irían? ¿Qué es la furosemida? A ver, Un diurético. potente. Bien. Si ustedes lo ponen en un lugar y una persona viene y lo toma a la pastillita sin darse cuenta, va a empezar a ir al baño a rolete y va a perder todo el líquido porque va a empezar a absorber para que salga todo. Y este se va a deshidratar por eso mismo. Bien, bien. Eso es de manera normal la pérdida de líquido, de agua del cuerpo. Pero también puede ser porque tengamos alteraciones, ya sea en este caso por diarrea. ¿Qué pasa? Pasa cuando ya son acuosas. Por ejemplo, la salmonela. La salmonela es impresionante porque encima no te puedes acercar al paciente porque ni con 3 barbijos se te va ese olor característico. Pero hacen una respiración fuerte y ya se larga. Entonces es una diarrea. Y la diarrea dijimos que después de 3 a 5 deposiciones durante el día ya se toma como diarrea. ¿Ok? Los vómitos. Las mujeres embarazadas después de los 3 meses tienen lo que se llama hiperemesis gravídica. Bien, que son repeticiones constantes de emesis. Emesis, 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 y llegan a estar internadas por deshidratación por eso mismo. Bien. Diabetes. ¿Por qué por la diabetes? ¿Quién me puede decir por qué por la diabetes? Las 3 P. Porque orina,
Porque orinan mucho. Ahora se dan cuenta. Hay que Poliuria, empezar a relacionar las cosas. Micción frecuente, lo que hablamos hace rato, y las quemaduras. ¿Por qué puede ser por las quemaduras? Una, dos. Cuando se queman, ya sea este de primer grado, segundo grado o una, bueno, la clasificación es variada en el quemado. Tenemos quemaduras de tipo AB o AB grado 1, grado 2. Son profusas y la deshidratación viene de adentro hacia afuera, que evapora el líquido y el paciente pierde líquido. Se deshidrata de esa manera. Bien, y el procedimiento también es mucho más enfermería que otra cosa. Bien, eso lo vamos a ver la semana que viene, que es gran quemado y electrocutado. Sintomatologías, ya lo veníamos viendo. La sed, ojos hundidos, la elasticidad de la piel, o sea, la turgencia, la sequedad de la boca u otras mucosas. Bien, los calambres y la cefalea, bueno, que ahí dice dolor de cabeza, pero es cefaleas. ¿Ok? Taquicardias, mareos, la menor producción de orina, que en este caso dijimos que era oliguria, la confusión mental que hablamos hace rato también, que era la confusión en un grado 3. ¿Ok? Ahora, esto, la respiración compensatoria, la respuesta compensatoria ante la deshidratación. Esto no lo sabía yo tampoco mucho que digamos, pero algo uno aprende conforme va pasando el tiempo. Bien, les explico. Dice, las pérdidas de agua, tanto que estas sean gastrointestinales, renales o por piel o secuestro del tercer espacio, eso ya viene más adelante. Gastrointestinales se refiere a diarrea, bien, renales a poliuria, bien, y la piel ya puede ser esto por transpiración, ya puede ser esto por fricción y por quemaduras, etc. Bien, hay una pérdida, un aumento de sodio. Esto produce una hipertonicidad. Trabaja dentro de lo que es de nosotros, lo que es en el hipotálamo, están los osmoreceptores, que estos trabajan a nivel del centro de la sed. ¿Se acuerdan de la función del hipotálamo? Algo nos acordamos, ¿no? Una de las funciones del hipotálamo es el control de la sed. Bien. Trabaja en ese sentido y lo primero que hace es decirte, Chango, estás con sed, metele agua, vamos, vamos, que te hace falta. ¿Ok? Y también hay una hormona que también está ahí, que es la ADH, que hace que se absorba mayor cantidad de agua. Al hacerse la mayor cantidad de agua de todo el cuerpo, hace que el riñón produzca menos orina. O sea que, no sé si están entendiendo. El hipotálamo te está diciendo, estás deshidratado. Hay que absorber agua de donde sea. Y está sacando agua de todos los órganos para que se empiece a hidratar. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Que el riñón no tiene líquido para sacar. Por eso empieza la oliguria. ¿Se dan cuenta de cómo es que se trabaja todo esto? Por eso es importante conocer esto para empezar a ver dónde tenemos que trabajar. Bien, se disminuye la orina. Si se disminuye la orina, ¿quiénes son los que trabajan? El riñón. ¿Qué sistema trabaja ahí para ahora van a ver? ¿Se acuerda que decían dentro de uno de los signos y síntomas la hipotensión? Bien. ¿Quién controla la hipotensión? ¿Cuáles son los sistemas que hacen el control de la hipotensión, de la hipertensión, de la tensión arterial? El sistema renina-angiotensina. ¿Y el sistema renina-angiotensina dónde está?
en el riñón. Y es ahí donde empieza la segunda parte de todo esto. Ahora se están dando cuenta del por qué es importante conocer todo esto y relacionarlo para empezar a trabajar. Bien, hay menor producción de orina. Al haber menor producción de orina, quiere decir que el riñón tiene que empezar a trabajar de otra manera. Empieza la renina, la angiotensina, y esta angiotensina lo que hace es trabajar en la reabsorción de sodio. ¿Dónde se absorbe el sodio? Dentro del riñón. ¿Se acuerdan quién es el núcleo base del riñón? Doble médula. El nefrón. Dentro del nefrón tiene los túbulos distales y proximales. ¿Se acuerdan así que es como bien? Por cada ángulo es donde se absorben los electrolitos, que son el sodio y el potasio, el magnesio y el cloro. Donde más se absorbe es ahí, es el sodio y el potasio. Ahora, por eso les decía, tengan en cuenta bien estos electrolitos, porque estos electrolitos nos van a dar a conocer muchas cosas, y ahora se están dando cuenta. Bien, bien. Ahora, la angiotensina pasa a una angiotensina número 2, en la cual esta hace trabajar a la aldosterona y produce lo que es la vasoconstricción, que produce la hipotensión. ¿Ok? Y bueno, y la absorción de agua en los túbulos del colector, o sea, en la parte de los túbulos distales y proximales del riñón, del nefrón, digo. Bien, eso es lo que pasa dentro del cuerpo cuando empezamos con una deshidratación. Así, simplecito se los hice. Me costó también a mí entenderlo, pero es lindo cuando ya lo decís, ah, mira vos, me tenés que empezar. Bien. Ahora nos estamos dando cuenta. De acuerdo a todo esto, ¿qué tenemos que ver? Que los órganos que tenemos que tener en cuenta en este caso son el hipotálamo, que nos va a decir que tiene sed. Entonces tenemos que administrar sed. ¿Qué órgano se va a ver afectado mucho más? Es el riñón. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar en doble manera. Uno, le sacan todo el líquido para que no trabaje, entonces sea tonto. Y este también tiene que absorber toda la cantidad de líquido, toda la cantidad de electrolitos, pero si no hay electrolitos que absorbe, ¿qué va a hacer? Bien, vamos bien con eso. Ahora, vamos viendo y vamos analizando. A ver, dice, se caracteriza por la pérdida equitativa, como le dije al principio, agua y sales en el isotónico. Tenemos en un cuadro clínico el paciente que va a tener hipotensión, taquicardia, sequedad de la piel y mucosas, pérdida de la turgencia cutánea, oliguria, náuseas, vómitos, un shock hipovolémico, entre paréntesis se podría decir porque es raro que pase, pero pasa. ¿Por qué puede ser producida? Por pérdidas gastrointestinales, que serían diarreas y o vómitos. Pérdidas renales, una insuficiencia renal crónica, una enfermedad quística del riñón, una insuficiencia suprarrenal crónica y diuréticos, es lo que le decía hace rato. Pérdidas cutáneas, bueno, sudor y quemaduras. En el laboratorio, ¿qué se va a ver? Dice un sodio disminuido. Menor, ¿cuánto era el valor de la normalidad del sodio? 130 a 145. Bien. Menor a 130, entonces tenemos una hiponatremia. ¿Ok? La orina, bueno, eso son cloro y sodio dentro de las 24 horas, eso se hace en sala más que todo. La urea, el aumento desproporcionado de la creatinina por el trabajo del riñón más que todo. Y la osmolaridad, el cambio entre todos, es normal. Wow. Deshidratación hipotónica. Se pierde mayor cantidad de sales que de agua. En este caso, si tenemos sales, serían el sodio, el potasio, el magnesio, el fósforo y el bicarbonato.
y no tanta agua. Acá lo que vamos a ver es un paciente con una sed aumentada, sequedad de piel y mucosas bien observable, estupor e irritabilidad. Este paciente está intranquilo, este paciente está muy inquieto. Rigidez de nuca e hipertonía. No hay pliegue cutáneo, o sea que ya directamente no le podés hacer esa turgencia. Oliguria, hipotensión o shock. ¿Por qué? Porque el renina-angiotensina no está funcionando, entonces ya directamente este paciente está bajando la presión arterial y si tiene líquido y aparte está con shock hipovolémico, este paciente no va a tener eso. Y todo paciente que está con shock hipovolémico tiene taquicardia. Bien. Causas. Estados sépticos con fiebre mantenida o mala reposición de agua. Fiebre. ¿Cuánto es lo? Se dice que es fiebre. 37,5 o 38 en adelante. Bien. Un paciente con 40 grados de temperatura, una hipertermia, que no lo bajas ni con medios físicos, ni con antipiréticos. Este paciente va a estar con diaforesis profusa, pérdida de mucho líquido. ¿Riesgo de qué? Convulsión. ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca? Elevada. Al estar con la frecuencia cardíaca elevada, la hipertensión va a estar con la presión alta. Va a tener taquipnea, o sea, respiraciones rápidas, frecuentes. Bien, entonces, eso te produce la hipertermia. En algunos casos hay medicamentos que te pueden poner para que vos te relajes y te ponen la dipirona y también, ¿cómo es que se llama este? Ya hace mucho que no lo veo. Era una medicación bastante fuerte. Era como el clocitramadol creo que era. Era una combinación entre un calmante y un antipirético. Y esto lo deprimía al paciente, pero también disminuía la hipertermia. Pero tenía sus secuelas. Bien. Una diabetes insípida, paciente con edema cerebral. Todo paciente que sea, ya vimos la semana pasada en TEC, en traumatismo encefalocraneal, todo paciente que tenga un edema cerebral va a tener hipertermia. ¿Por qué? Porque también está tocando la parte de lo que es el hipotálamo, o sea que va a subir la temperatura. La administración exagerada de solución salina hipertónica, en algunos casos, las diarreas acuosas y diuresis osmótica. ¿Qué vamos a ver acá? Una hipernatremia, el cloro aumentado, el potasio aumentado, el calcio disminuido, y en la gasometría vamos a ver una acidosis metabólica por eliminación de gases. Una acidosis metabólica. ¿Quién hizo ya especializada? Bueno, entonces quiere decir que no han tenido la oportunidad de hacer la interpretación de gasometría arterial. Bueno, estos son términos que vamos a ver. Solo les voy a dar pautas. En la gasometría arterial tenemos que ver la PCO2, que es el pulmón, y el bicarbonato, que es el riñón, y el pH. El pH te va a decir si es acidosis o es alcalosis. La PCO2 te va a decir si está alto, o bueno, y el bicarbonato también si está bajo, cualquiera de los dos, si están altos o bajos, quien más esté alterado va a ser el que está dañado. Si es la PCO2, quiere decir el pulmón está dañado. Puede ser una acidosis respiratoria y si el riñón está alterado también, está levemente compensado por el riñón. ¿Cuándo hay problemas? Cuando el riñón no está con el valor normal del bicarbonato
la PCO2 está alterado y la pH está alterado, quiere decir que el riñón ni cuenta se ha dado que su amigo, el de arriba, está trabajando y está mal y está fulminado. O sea que el riñón no se da cuenta, no trabaja, no lo acompaña. Cuando está alterado el riñón, lo está acompañando y está trabajando para que el pulmón empiece a compensarse y viceversa. Pues el riñón que esté mal y el pulmón no se esté dando cuenta, el riñón se está haciendo bosta, por así decirlo, se está deteriorando. Pero si el pulmón se ha dado cuenta y está levemente alterado, quiere decir que le está ayudando al riñón a que se empiece a compensar. Eso lo van a ver en la gasometría arterial. Por eso es necesario ver los valores. El pH tenemos un rango de normalidad de ¿cuánto? ¿El pH de cuánto es? 7.4. El rango de normalidad serían 2 o menos 2. 2 menos o 2 más. Entonces 7.2, 7.4 y 7.6. Esos serían los valores. El bicarbonato tenemos un valor normal de 24. Entonces le restas 2, son 22, le aumentas 2, son 24. El rango de normalidad 22 a 26. Bien, de esa manera van a trabajar con lo que es la gasometría. Es lindo, cuando lo empiezan a entender es lindo. Bien, pero para que veamos bien que tenemos que conocer los electrolitos y tenemos que manejarlos bien, ¿ok? Bien, dijimos que la deshidratación isotónica perdemos sales y perdemos agua de la misma manera. La hipotónica perdemos más sales que agua. Ahora la hipertónica perdemos más agua que sales. Todo lo opuesto, ¿bien? Se pierde mayor cantidad de agua que de sales. ¡Qué memoria, Dios santo! Dice, el cuadro clínico, lo mismo, tenemos una sed aumentada, sequedad de la piel, mucosa, lo mismo que el anterior. Casi lo mismo. Este es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Mira, no me había dado cuenta. Perdón. Pero bueno, las sintomatologías son las mismas. Pero vamos a ver las sintomatologías de la hiponatremia, de la hipernatremia, de la hipopotasemia y de la hiperpotasemia y cómo lo vamos a reconocer. Bien. Ahora vamos a ver este caso. ¿Quién me lo puede leer? A ver. Los chicos del interior también pueden aportar, chicos. ¿Quién lo lee? Paciente NN masculino de aproximadamente 29 años, derivado del interior a horas 16:30 por alteración del sensorio. Parámetros vitales, leve hipotensión con febrícula, desorientado. Personal de traslado nos informa que el paciente fue encontrado en un descampado a la intemperie con exposición al sol. No se puede recabar datos, el paciente no colabora. ¿Sigo? Seguí nomás. Paciente fue encontrado a horas 16 con pulsera de un local bailable cercano. No se observa ni se palpa lesiones cefálicas. Al examen se observa sequedad de boca. Rostro levemente colorado y caliente y responde al estímulo doloroso. Bien. Vamos. A ver, ¿qué es lo más llamativo de este caso? Hagamos una reconstrucción de los hechos, como dirían. A las 4:30 de la tarde lo encuentran. A las 4 de la tarde lo encuentran. Demoran media hora en trasladarlo. Lo encuentran a las 4 de la tarde. ¿A qué hora termina el boliche? Ah, sí saben. A las 5. Póngale que salió caminando y del estado de ebriedad se desmaya. 11 horas. Bien. Desde las 6 de la mañana hasta hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántas horas son? 10. 10 horas de exposición hacia el sol.
Bien. Primer signo. Exposición al sol es un tipo de pérdidas de líquido. Bien. ¿Qué más observamos en este paciente? La sequedad de la boca. El color rojizo. Desorientado. No colabora, dice. No colabora. ¿Por qué? Uno, podemos pensar de que está todavía con efectos del alcohol, para no decir otra cosa. Uno, por eso no colabora. O dos, puede ser también que esté cursando la parte del grado 3 de la deshidratación, la confusión. Hay que ver, ¿o no? Ujú. ¿Ustedes en cuál le podrían? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? Grado 3. Grado ¿Qué 3. qué tipo de deshidratación? ¿Isotónica, hipertónica o hipotónica? Mm, Ya no la hubo diarrea. bebida alcohólica. Tiene la bebida alcohólica, lo que hace la Alcohol, bebida alcohólica te produce más sed. Tengo entendido. así dicen. Mm. Bien. ¿Qué más? Este paciente lo han traído. Bien. Ahora, lo traen al hospital, lo derivan. ¿Ustedes han podido No se sabe catalogar a un nada. paciente que esté deshidratado? No. ¿Por qué? Porque al estar deshidratado las venas también van a estar de la misma manera y es mucho más difícil de encontrar las venas. En el caso de que lo lleguen a encontrar, lo encuentran en la vena, le inician con solución fisiológica, ¿ok? El paciente llega al servicio. ¿Qué se le va a hacer? Dice no hay lesiones aparentes de lesión cefálica. O sea, quiere decir que no se golpearon la cabeza, no le golpearon la cabeza ni se golpeó la cabeza. Entonces, descartamos el tema Pero ahí de que dice haya sido, que tiene leve hipotensión. claro, tiene una leve hipotensión por el mismo hecho de que también todo paciente que está con intoxicación etílica, les digo que tienen la presión baja. Bueno, no tiene una lesión cefálica, o sea, que no se golpeó la cabeza. Entonces, descartamos de que la confusión sea por el golpe en la cabeza. Entonces nos queda que sea por la deshidratación o que sea por el consumo de alcohol. ¿Ok? Ahora, si vamos a ver al paciente y a hacer una valoración, la confusión también es un signo de hiponatremia. Todo paciente que tiene el sodio bajo está perdido, está desorientado. Por eso hay que tener en cuenta esos valores. Ustedes ven el paciente, está desorientado, está perdido, no está acá, por así decirlo. Puede ser que tenga el sodio bajo. Y más si este paciente estuvo en una exposición, está deshidratado. Bien. Puede ser que tenga, pónganle una hiponatremia, una hipopotasemia. Puede ser, si está perdiendo líquido. ¿Y cómo nosotros verificamos si tiene el potasio bajo? Aparte del laboratorio. Ya, les gané. Qué pregunta, ¿no? Bien. En el electrocardiograma podemos ver también eso. En algunos casos, cuando vos haces el electrocardiograma, la hipopotasemia se puede observar. Entonces, vos al hacer el electrocardiograma y observás una leve disminución del complejo del segmento ST, ¿viste? Que, ¿se acuerdan que en el infarto agudo de miocardio se eleva el segmento ST como si fuera un pico? Bueno, en este caso se deprime. Cuando se deprime, puede ser que el potasio esté bajo. Entonces le hacen el electrocardiograma y si observan que el potasio puede estar ahí, hagan de cuenta que está con el potasio bajo. Entonces el médico le va a poner
en el suero, en el plan de hidratación parenteral, solución fisiológica más 15 de potasio para empezar a reponer. Bien. En algunos casos ponen magnesio. ¿Por qué creen que ponen magnesio? Pensemos. Les di una pista hace rato cuando hablamos de los tubos dictales y proximales del nefrón. ¿Qué electrolito agarraba o absorbía el nefrón, los túbulos? Sodio, potasio, magnesio. Bien. El magnesio, le hacen una carguita en algunos casos de magnesio, y lo que hace el magnesio es como que tiene un imán, se absorbe a los túbulos, le largas el potasio y el magnesio dice, vení para acá, te quedas conmigo, vos sos mío, y no deja pasar ni un electrolito, no deja pasar nada de potasio al exterior. O sea que el magnesio es como el enamorado del potasio. Hace la carga de magnesio, entra magnesio, le largas el potasio y le absorbe todo. Bien, entonces por eso le ponen algunas veces fisiológico más 15 de potasio más una ampolla de magnesio. ¿Para qué? Para que se absorba todo ese potasio. ¿Ok? Bien. Se hace el electrocardiograma, se hace todo con el paciente y ahora la pregunta del millón. ¿Le largo líquido o no le largo líquido? O sea, tenemos la vía periférica. Le pongo a chorro, le pongo a 35 gotas por minuto. ¿Qué hacemos? ¿O qué preguntamos? Está el médico con nosotros, le decimos, Doc, ¿a cuánto el goteo? ¿Y ustedes qué creen? Es un paciente joven. Bien. No colabora en el interrogatorio, pero ustedes, si es joven, tienen por entendido que puede ser que esté sano. Entonces, tranquilamente le podemos meter fisiológico o un buen goteo. 40, 42, 48 por minuto. Ustedes ya le van largando y el médico les va a dar la razón en ese caso. Bien, así se va hidratando él también. Ahora, este tipo de pacientes cuando hacen el ABCDE en la exposición, al tener la piel seca, al tener la piel rojiza en algunos casos, por ejemplo, que esté quemado, la piel, si vamos, es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque las fibras sensitivas del dolor están arriba. Entonces rozan y les duele. Bien. Este tipo de pacientes lo que pueden hacer es bañarlo un poquito con agua fresca, no muy caliente ni muy fría, templada. Lo relajan al paciente y la piel se va acomodando de a poquito. Bien, vamos con el otro caso. Ahora, ¿quién me lee? ¿Quién no lee? Caso 2. Personal del centro de salud se dirige al domicilio de JP de 83 años por ausentarse a su control de presión arterial. Semana familiar manifestó que regresarían de viaje hace 3 días. Al momento de ingresar, observa al paciente desorientado con ropa de cama, manchado por su materia fecal, hipotenso, taquicárdico, lengua seca y ojos hundidos. Al momento de ingreso, los familiares no se encontraban. Se ausentaron para acompañar a otro familiar a su domicilio en otra ciudad. Quedó al cuidado de un vecino. Paciente con antecedentes cardiológicos, dificultad para moverse, con diabetes nerviosa. Bien. Son muchas las cosas que tenemos que valorar en este paciente. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver primero y principal? La edad del paciente. ¿Cuántos tiene? La edad del paciente. Bien, 83. ¿Qué otra cosa más es llamativo acá? Patología, es cardíaco. ¿Qué más?
Diabético La insípido, inmovilización. nervioso. Que no se mueve, está postrado. Bien. Eso es una. ¿Qué más? Parece que está en situación de abandono. ¿Por qué? Se encuentra solo en su domicilio, pero el cuidado de un vecino, que no creo que el vecino vaya todos los días, a toda hora para verlo. Bien. ¿Qué más vemos ahí? Ya tiene signos visibles de deshidratación. Bien. Este paciente, si ya estaba con la materia fecal, ahí, con diarrea, pónganle, ya tiene todos los signos y síntomas. Van, lo canalizan. Bien. 1. ¿El goteo a cuánto crees que pueden ir? ¿A cuánto le pondrían ustedes haciendo un razonamiento? El pacientito ya estuvo con diarrea. Tiene todos los signos de deshidratación marcados. El goteo del A chorro fisiológico, ¿a para cuánto iría? expandirlo. ¿Cómo? A chorro para expandirlo. Bueno, a ver, ¿quién dice otra cosa? Le escuché una palabrita bastante linda ahí, pero así. Bien, es paciente cardíaco. El paciente cardíaco, por el gasto cardíaco, no se le debe dar mucho líquido. Entonces, a 7 gotas por minuto este paciente. Leve, muy leve. Después que empiezan a sacar sangre al paciente, le empiezan a hacer todos los valores, a controlar todo eso. De acuerdo a eso van a ir aumentando el goteo dependiendo del laboratorio del paciente. Hay que ver si tiene qué tipo de medicación cardiológica. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que sea cardiológico? ¿Mm? Enalapril. A ver, todo lo que sea para hipertenso, ¿cuál sería? Valsartán, enalapril, Losartán. losartán también. ¿Qué más La sería? betalol, la adipina. El carvedilol. ¿Qué más? La rosuvastatina, la atorvastatina también. Y hay una que no manejan y no se acuerdan, que yo lo dije hace rato. Furosemida. Y hay otra que es parecida a esa también. La hidroclorotiazida. Bien. Son medicamentos que dentro de todo son cardiológicos, pero que también afectan. Si le vamos a poner mucho líquido, infundir mucho líquido, le vamos a producir más daño de lo que tendría que ser. En estos casos hay médicos que te hacen hacer las cargas de a 100 centímetros cúbicos. Hacer una carga moderada de 100 centímetros y después a la hora controlar los signos y volver a hacer otra carga de 100 y así. Son cargas fraccionadas de solución fisiológica. Bien. De por sí, este paciente lo que hay que cuidar es la piel. 1, por la edad. 2, por lo que ya estaba manchado. ¿Qué vamos a prevenir con este tipo de pacientes? La UPP, que son la úlcera por presión. ¿Qué es lo primero que hay que evitar? El sillazamiento por sábana. Bien, porque al tener frágil la piel, al estar deshidratado y al no tener tu urgencia, este paciente vos le tocas y es un papel de calcar que se rompe la piel. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro dato más, a ver, pueden sacar de acá? Una diabetes nerviosa. ¿Qué quiere decir esto de la diabetes nerviosa? Les puede haber subido la glucemia. Ahora, si a este paciente le subió la glucemia,
póngale que tenía 250 de HGT, de hemoglucotés. Bien, en algunos casos no le ponen, no le ponen la insulina y en otros casos sí. Pero, ¿qué es lo que hace bajar el azúcar que no sea la insulina? Vamos aprendiendo cositas nuevas, ¿no? La solución fisiológica, chorro. Claro, si nosotros hacemos eso, nosotros le podemos dar lo que le decía hace rato. La solución, las carguitas fraccionadas va a disminuir de poquito la glucemia hasta que se pueda controlar. Pero justamente lo que yo le dije, fraccionadas. Puede hacer de 100 centímetros cúbicos, no a chorro, moderado para que te pase en 1 hora. Entonces, ahí está disminuyendo, estás aportando líquido, pero no le estás infundiendo de golpe, sino a un goteo lento, le aportas el líquido y de paso haces que disminuya un poco el azúcar. Eso va a ser, por eso mismo, justamente. Empezás a 7 gotas por minuto, hace la carguita de 100 en 35, un poquito menos, pero esto va a ir hidratando al paciente. De a poco va a ser la cosa. ¿Ok? Vamos con la otra, a ver. Bien. En estos dos casos vimos todo esto, lo que yo le estaba mencionando. La valoración del paciente, la anamnesis, el preguntar a todos, el electrocardiograma. Justo ahí es donde les mencionaba ¿cómo se llama? Cuando ven una hipotensión, ¿qué o no? Una hipopotasemia o hiperpotasemia, que en algunos casos también lo van a encontrar como hipercalcemia o hipocalcemia. Bien. En laboratorio, la venopunción, no traten, si ven una buena vena, busquen un calibre moderadamente bueno. Y si tiene para un 14, no le pongan el 14, pónganle un 18. ¿Por qué? Porque en algún momento esta vena se va a vasodilatar y se va a reventar. Bien. De un 18 a un 20, bienvenido sea. Después es cuestión de mantenerlo. Bien. La hidratación, es como les dije hace rato, va a depender del paciente, dependiendo de la valoración de cada uno de nosotros. Si el paciente tiene patologías cardíacas o tiene algún tipo de patología, vamos a preguntar bien de cuánto va a ser la carga del paciente, con cuántas gotas por minuto, cuántos centímetros cúbicos hora le vamos a cargar. Bien. El balance hidroelectrolítico es lo más importante. ¿Por qué? Porque este nos va a estar diciendo cuánto estamos administrando y cuánto está saliendo, y de acuerdo a eso nos va a salir si es negativo o es positivo. En una primera instancia nos va a salir negativo, pero no demos brazo a torcer, sino de a poquito va a ir recuperando la función. Bien. Control de parámetros vitales, ya sea esta hipotensión, los que tenemos que tener en cuenta: taquicardia, la febrícula o la fiebre, la hipertermia y la hipotensión. Los 3 valores más importantes a tener en cuenta. Bueno, la monitorización cardíaca y acondicionamiento del paciente. Caso número 3. ¿Lo leo yo o alguien de acá? Chicos, ¿Lo leo? Paciente sí. de 23 años de edad ingresa trasladado en auto particular solicitando una silla para poder ser trasladado y ser atendido. Manifiesta no poder movilizar el cuerpo, dolor intenso en los músculos. Nunca se internó, antecedentes, ninguna patología o enfermedad, deportista, inició un deporte de alto impacto. Bien.
23 años de edad, joven, ingresa por dolor intenso en los músculos, sin poder movilizarse, nunca tuvo internaciones, nunca estuvo enfermo, no se reconoce enfermo de nada, o sea, con patologías previas, y dice que es deportista y de alto impacto. ¿A qué me refiero con deportes de alto impacto? O sea, ¿conocen deportes de alto impacto o no? CrossFit. ¿No conocen o sí? Bien. Randomiólisis. ¿Qué es? Destrucción del músculo estriado. Rhabdo viene del griego que significa estriado, mío de músculo, y lisis de destrucción. Esta es una patología que hoy en día ha empezado a aparecer en pacientes jóvenes, que vos vas y decís no tiene nada, pero esta patología es muy, muy grave en el sentido de las secuelas que llegase a tener. Bien, ¿por qué se lo pone como en la parte de deshidratación? Si el paciente, si todo paciente, toda persona, todo joven que va a hacer un deporte extremo, tiene su botellita de agua, ¿o no? Bien. Y yo decía, ¿cómo puede ser que se lo tome como deshidratación? No es una deshidratación propiamente dicha, sino es el efecto que causa en el órgano, que también hace lo mismo la deshidratación, que es el riñón. Esta enfermedad va a afectar en gran medida el riñón. Bien, por eso mismo se lo puso a la altura de la deshidratación a esta patología. Esta patología se la ve mucho en jóvenes que hacen este tipo de deportes de alto impacto, donde, como dice la definición, es una destrucción del músculo estriado. Ya van a ver después. Hay tres tipos de músculo: músculo liso, músculo cardíaco, músculo estriado y músculo esquelético. Eso ya lo sabemos nosotros por parte de anatomía. La clasificación. Hay 4 tipos de clasificación dentro de la randomiólisis. 1. El agotamiento energético. Ese hombrecito que está ahí acostado, como doblando y babeando, está convulsionando. Bien. Y las personas que hacen, la persona que está haciendo ejercicio ahí al lado. Bien. Lesión física, ya sea por electrocución o quemaduras. La miotoxicidad, ya sea a nivel general, algo que entra una toxina en el cuerpo y empieza a afectar todo el cuerpo. Bien. Y la miotoxicidad factorial es consumo de sustancias ilícitas. Bien. Los pacientes que entran con este consumo de sustancias ilícitas, por ejemplo, cocaína, o ingresan con el consumo del Viagra, nunca vieron los efectos secundarios, ¿no? Del Viagra y o cocaína. Bien, los pacientes vienen taquicárdicos, pero hipertaquicárdicos, con una frecuencia cardíaca te llegan a 140, 150. Y los que ingresan también por el consumo del Viagra, también ingresan de la misma manera. Pero vos decís, chango joven que está consumiendo el Viagra, ¿por qué? Porque lo consume con alcohol. Y esto produce su efecto secundario, que es la excitación. Bien. Y la cocaína produce la misma situación, esa excitación. Estas anfetaminas lo que produce en este paciente es esa excitación y el movimiento constante. Al hacer este movimiento constante, hacen como si estuvieran haciendo ejercicio. Que esto lo que produce es la ruptura y la destrucción de ese músculo. Ahora entienden por qué una es consecuente de la otra. En las convulsiones tónico-clónicos, el paciente empieza a moverse inesperadamente y cuando se
termina la convulsión, se levanta y ¿qué pasó con el paciente? Se siente cansado, agitado, agotado, pero han sido 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos donde el cuerpo ha hecho un esfuerzo increíble. Eso es parte de la rhabdomiólisis. Es el inicio de algo así. La electrocución, cuando entra una carga eléctrica dentro del cuerpo, lo que produce es incrementar el músculo cardíaco, el músculo esquelético, el músculo estriado, en gran medida que empieza a hacer más vasoconstricción, empieza como a abrirse más, a hacer mucho más esfuerzo físico. Por eso mismo que es necesario sacar esa carga eléctrica de ese tipo de paciente cuando ingrese la carga, porque después tiene otras secuelas que ya lo vamos a ver la semana que viene. Y lo mismo pasa con el músculo con quemado. ¿Por qué? Porque el que ingresa, te quemas el cuerpo y ¿qué siente? A ver, ustedes cuando se quemaron, cuando van a pasear a las playas. Esas playitas, el sol los quema y están colorados. ¿Qué sienten ustedes? Ardor, que el músculo está como que quiere salir, no saben cómo calmar eso, ¿o no? Bueno, el músculo está trabajando de esa manera, de manera excesiva. Y eso es lo que produce esta patología. Y en la parte donde dice acotamiento energético, ese hombre que está trabajando así, haciendo ese esfuerzo físico, no lo hace porque se haya quemado, cosa por el estilo, sino lo hace por voluntad propia. Y en el CrossFit es hacer, dale, metele, dale, y empezá, y toma líquido, pero el cuerpo se está destruyendo. Bien. ¿Por qué se produce la rhabdomiólisis en el ejercicio? Bien. El ejercicio es exhaustivo. Descansas 5 minutos. Y eso que te hacen hacer, y aparte, a ver, no sé, yo por lo menos cuando el tiempo que iba al gimnasio era, sí, todos están haciendo físico, y vos no podés descansar, no, yo voy a estar a la par, pero ellos ya hace tiempo que están haciendo, y yo que me quiero poner a la par, más me agoto y es peor para mí. Y pasa, ¿o no? Las personas que van a hacer eso al gimnasio, pasa que quieren ponerse a la par de los que ya están hace tiempo. Entonces, ese es el gran error de iniciar un deporte así. Lo hacen sin entrenamiento, producen la ruptura masiva de fibras musculares en forma masiva. Es por eso que empieza con la rhabdomiólisis en la parte del agotamiento físico de las personas, de los jóvenes que hacen estos tipos de deportes a nivel extremo. Signos y síntomas. Dolores musculares intensos en el lugar donde se ha producido más eso. La orina es de color marrón. Ya el riñón está mal. La piel colorada, sensible, tirante. Ya es como si se hubiera ido a la playa, pero ha hecho todo el esfuerzo físico bajo techo. Bien. Sitio de venopunción. ¿Por qué es importante en este paciente poner una vía periférica de alto calibre? Porque en este paciente hay que poner muchísimo líquido. Muchísimo líquido. Lo canalizan y al paciente tienen que decirle, te va a costar un montón, pero no te tenés que mover ni para orinar. Todo el paciente apenas hace un movimiento, ya está haciendo un gasto energético. Vos le podés poner 2000 de centímetros cúbicos, si el paciente hace esto, es derrochar esos 2000 centímetros cúbicos. Este paciente tiene que quedarse quieto y largar por 24 horas fisio. Mucho fisio. ¿Para qué? Para producir, hacer que el riñón trabaje, es recuperar al riñón.
Esa es la idea. Este paciente, como dice ahí, no puede realizar actividad. Tiene que hacer el menor esfuerzo. Electrocardiograma para verificar que no haya problemas cardíacos, ya que al haber esa falla de destrucción de los músculos estriados también afecta la parte cardíaca. Bien, ahora, este tipo de pacientes, el riesgo más grande que hay y la secuela más grande son pacientes que ingresan van a quedar con una insuficiencia renal crónica y se les hace diálisis. O sea que este paciente pierde su riñón y empieza con diálisis. Chango joven de 23 años ya con diálisis. Y no por un problema renal, sino por un problema que él se ocasionó por algo que no supo realizar. ¿Ok? Esos calambres son por el potasio, por la destrucción de los músculos estriados. Ahora, ¿vieron por qué es necesario observar? La hipopotasemia es por los calambres, que lo van a observar en los pacientes. La hiponatremia por la alteración del sensorio. Bien. ¿Dudas? Todas. Nada más. Nada más. Hay médicos que te hacen poner Ringer, pero va a depender del criterio de los médicos en algunos casos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la rhabdomiólisis? No, ¿no? Y se recibe. Y son... Es otra cosa. Es otra cosa. Porque esto te va a afectar más la parte de los riñones. Inicia por los músculos y después pasa a los riñones. Van a ver que con las descargas eléctricas es casi lo mismo. Y ahí ya van a ver, la semana que viene la parte eléctrica es cosas nuevas, cosa nueva. Después de hacer ejercicio, y en algunos casos también se ha visto que hay una leve rhabdomiólisis en pacientes que son, póngale no, les cuento casos. Uno de un muchacho de 18 años, terminó la secundaria, no quiso estudiar, no quiso seguir estudiando, y bueno, para tener su platita, va y se pone a locear. Nunca hizo esfuerzo físico, una loceada grande, bajo el sol, un desgaste energético abundante, inicia con su rhabdomiólisis. Leve, pero inicia. Entonces, no es en sí todo lo que es esfuerzo físico, no es en sí un deporte, sino es todo aquello que vos inicias de golpe, claro, hacéis, claro, inicias de golpe sin haberlo hecho anteriormente, sin haber tenido una preparación previa o un entrenamiento previo a eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Chicos del interior, ¿se encuentran ahí? Bueno, ¿listo? Bien, la semana que viene va a ser de gran quemado, las primeras horas, Sí. y electrocutado. Bueno, los esperamos la semana que viene, chicos. Muchísimas gracias. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Dinámico? Interesante. Bueno, antes que se vayan, la semana que viene es el último encuentro teórico en donde se va a ver plástica y quemados. Así es, ¿no? Gran quemados y electrocutados. Y después el jueves 7 antes del feriado,
Vamos a hacer el encuentro presencial con los chicos de las sedes, como ya lo venimos diciendo las clases anteriores, donde va a haber un acto, va a haber distintas actividades para hacer el cierre del primer encuentro, sí. Así que ese día va a ser a la mañana, como no hay clases, va a ser a la mañana un pequeño acto con las distintas autoridades y un plenario para mostrar lo que se vio a lo largo de los encuentros que estuvieron sucediendo. Y bueno, em, a las 8 de la mañana. El acto. Sí, 8:30. Vamos a tener consideraciones, pero nos avisan por fin. Sí, así que bueno, de igual manera ya le vamos a estar haciendo llegar al correo la invitación con el cronograma de las actividades, cómo se van a ir distribuyendo y todo eso. Así que bueno, eso más que nada, no sé si tienen alguna duda, preguntas, nada. Ya. Sí, No, pues, levantó la mano acá en el Zoom Virginia Alemán. ¿Cómo? ¿DCD? Sí, aquí de Tartagal. Vicky, levantaste la mano, mami. Estaba saludando nomás. Ah, bien, bien, bien. Si se pueden quedar un ratito, Ana y Caro. Ok, Lo que le falta la asistencia, por favor, en el Zoom, pónganlo en el chat y los que están presencial se acercan acá a Laura para la asistencia.